vamos a ver cómo una herramienta que está diseñada para unos supuestos concretos puede sernos muy útil si sabemos cómo y cuándo aplicarla. El sistema tiene una serie de herramientas con las que podemos realizar una regulación general en un breve periodo de tiempo. Una de ellas es esta, la terapia rápida. La tenemos aquí en programas. Terapia rápida. Bueno, esta terapia está diseñada como una, repito otra vez, terapia en sí misma, ¿vale? Y está diseñada así porque va a cubrir una serie de situaciones. Primero, cuando queremos hacer una regulación general muy rápida por ejemplo, a un deportista antes de una competición o a alguien que tiene un evento importante y quiere estar pues más centrado. Eso es uno de los supuestos. Luego, otro, pues para terapeutas que tienen poco tiempo o que utilizan el sistema como apoyo a su disciplina principal y quieren hacer un equilibrio inicial general para que ponga un poco una puesta a punto el sistema y después ya ponerse manos a la obra en su disciplina. ¿Qué hace el sistema aquí? Bueno, pues hace una valoración de toda la medición que ha hecho, las dos pruebas del sistema fundamentales, y ahí él selecciona una serie de áreas o de niveles de regulación. Las marca, como ves en la pantalla, y las ajusta, porque nosotros podemos hacer el link con el cliente para que el sistema ajuste todavía más esas terapias y nos diga el tiempo que va a utilizar en cada uno de ellos. El tiempo es muy poquito porque está entre 15 y 45 segundos como máximo que va a dedicar a cada una de estas regulaciones. Pero realmente no está haciendo estas terapias, ¿no? A veces algunos terapeutas se pueden poner muy contentos porque piensan que han hecho un equilibrado, realmente han utilizado la pantalla de acupuntura, han utilizado autofrecuencias. No, esto no es así. Lo que hace es un balance rápido, un equilibrado rápido con poca precisión, porque imagínate, una terapia completa de meridianos con el sistema nos lleva unos cuantos minutos y aquí como máximo son 45 segundos, entonces no puede ser igual, eso está claro, ¿no? Pero bueno, hace una regulación por encima con poca precisión, pero que en conjunto pues genera un movimiento, una movilización del campo que es útil, puede ser útil en esos supuestos de los que hemos hablado, ¿vale? Como he comentado, se trata de una terapia en sí misma, pero nosotros la utilizamos como una herramienta más del sistema, integrándola dentro de la estrategia que hayamos diseñado para ese paciente en esa sesión. Porque aunque tenemos una serie de desventajas, ¿no? Que es el tiempo, que es pequeño, ¿no? Tenemos y que no tiene mucha precisión, tenemos ventajas. La ventaja clave, podemos seleccionar aquellas regulaciones que nos interesan y que están alineadas con lo que queremos conseguir. Esa es una ventaja grande. Porque fíjate, aquí podemos hacer que el sistema se ajuste, ¿no? Y seleccione, incluso incluya, porque claro, si salimos de la pantalla y volvimos a entrar, puede haber cambios, ¿no? Como ocurre en todas las pantallas del sistema. Pero claro, cuando ya le damos a iniciar con el cliente e incluimos aquella área, el problema, ¿no? Al que queremos que se direccione el sistema, voy a clicar aquí, voy a marcar. Entonces, claro, él ahora, al hacer el link con el cliente, se va a focalizar en el problema y nos va a incluir o a excluir de esta primera selección que tenemos al entrar aquellas áreas de regulación que sean interesantes para ese caso. Tenemos también la integración con el atleta que tenemos aquí, que sería como automática también, ¿no? Nos han enseñado que lo que en las formaciones que hemos tenido, que es muy fácil utilizar el sistema, que lo es, y que lo interesante es que el campo nos indica lo que tenemos que hacer, pero el campo no siempre indica lo más importante que tenemos que hacer. Indica aquello que él cree que lo que hay estrés o que hay alguna cierta desregulación, y algunas de esas cosas son temporales, no son realmente regulaciones que lleguen al fondo de la cuestión. Entonces, lo interesante de esta herramienta es que nosotros podemos alinearla, sí, con lo que vemos que es el fondo de la cuestión.
Te pongo un ejemplo. Imagínate que estamos tratando un problema musculoesquelético, ¿vale? Y nuestro objetivo es alinear todas las acciones que tenemos diseñadas con un orden, con una secuencia, hasta llegar al punto o a la herramienta clave con la que vamos a conseguir hacer el clac, ¿no? En la persona. Todo es importante, pero ese orden más, ¿no? Esta herramienta la utilizamos cuando queremos preparar el campo para esta acción principal. En este ejemplo que te digo, un problema musculoesquelético, puedo directamente utilizarla como una herramienta de acción global dentro de los bloques de regulación global, por supuesto, y puedo eliminar aquellas que no me interesan porque yo quiero direccionarme al problema. Puedo incluir, por ejemplo, lesión espinal, ATM, muscular, incluir algunas según el caso, ¿no? Te pongo este ejemplo muy sencillo. Claro, realmente cuando movilizamos, la primera herramienta que utilizamos en el campo es esta, el sistema va a empezar a hacer unas regulaciones suaves, no precisas, pero va a generar ese movimiento que va a colocar al campo en esa dirección, que es lo que nos interesa. Va a hacer que esté atento a esas áreas, va a hacer que esté direccionado y a seguir. Este es el objetivo cuando iniciamos una sesión, comenzar desde el área global, desde una regulación global, a direccionar el campo hacia el objetivo de la sesión. En este caso, no hace falta que hagamos la interacción con el cliente. Nosotros ya sabemos lo que queremos. Directamente marcamos y damos a rectificar. Y tú puedes pensar, pero esta no es una forma o una visión un poco reduccionista de enfocar una regulación, o sea, una sesión, ¿no? Enfocarte justo a las áreas donde está el desequilibrio. Yo te he puesto el supuesto de un problema musculoesquelético claro, ¿no? Concreto, que sabemos una lesión que hay ahí, ¿no? Pero podría valer para cualquier otra. Y te digo, no es una forma reduccionista. Nosotros lo que hacemos con esto es direccionar la atención del campo a un área. Otra cuestión es encontrar cuáles son las causas de fondo, qué otros desequilibrios pueden estar implicados y haber llevado a la persona a este desequilibrio, que esa es otra cuestión. Pero cuando nosotros diseñamos la estrategia de trabajo, el primer objetivo es, aparte de ir quitando los desajustes o aquellos aspectos disarmónicos más superficiales, es utilizar acciones que marquen la dirección al campo, que hagan que aumente la atención hacia el lado que a nosotros nos interesa corregir o tratar, que es el objetivo de la sesión. Como ves, hay herramientas que en principio están diseñadas para una serie de supuestos o una serie de temas determinados o unos enfoques determinados, y que nos los enseñan así, que claro que eso es lo que se nos queda ahí grabado, pero que teniendo los conocimientos, la capacidad, la apertura, la idea de la aplicabilidad de cada una de las herramientas adecuadamente en la sesión, que se diferencia totalmente del manejo técnico, transforma completamente la idea que teníamos de este sistema en una idea mucho más amplia, más versátil, con más posibilidades, con más opciones de éxito que suena, pero realmente es lo que queremos, es eso, tener éxito, conseguir resultados, que el paciente esté contento y nosotros también. Vale, pues todas estas posibilidades se nos abren si empezamos a pensar desde este otro enfoque. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.